Este año, MCA Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante 3 días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de este momento, MCA Radio se complace en presentar de manera íntegra la charla de Rodolfo Neira. Antes de partir, saludarlos a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias de verdad por esta oportunidad de levantar un poco de una información que me interesa que ustedes conozcan. Es un video que vamos a tratar de introducirnos un poco para entender de qué estamos hablando, quiénes somos, de dónde estamos y muchos lo tienen que haber visto, pero es algo que quiero que ustedes disfruten conmigo para entender el origen de todo esto. Bueno, quería partir con eso porque estamos ahí, por algún lugar. Y tenemos varias cosas que tenemos que venir a entender acá y que con el tiempo vamos a empezar a comprender que ustedes por algo están acá. Esto el año 2000 o el año 95 quizá hubiesen estado 15, 20 personas escuchando acá. Yo tampoco estaría. Y lo que estamos viviendo es un momento muy especial y lo que quiero yo mostrar desde la visión más de la salud, que tiene que ver la conciencia con la salud. Y vamos a ver que lamentablemente, o para el bien de nosotros, la conciencia es todo, tiene que ver con la salud. Entendiendo eso, la primera pregunta que me hacía yo desde mi formación tradicional era, de las 10 causas de mortalidad en el mundo, 9 están estrechamente relacionadas con los estilos de vida. Sin embargo, vemos que año a año, lo que nos muestran las estadísticas es que el cáncer aumentan todo tipo de enfermedades, pero no solamente eso, sino que vemos que la ciencia explota. Cada vez tenemos más publicaciones, cada vez tenemos más artículos publicados, y uno pasó por esa etapa donde publicábamos, era como entretenido, publicábamos en la ciencia, y éramos parte un poco de la cantidad de explosión en la ciencia de la corriente clásica, y veíamos que esto estaba ocurriendo año a año, aumentando la cantidad de artículos. Pero eso no iba de la mano con un tremendo aumento de la patología, a todo nivel. Patologías crónicas, cáncer de próstata se proyecta que va a ser el primer cáncer en próximos años. Vemos que todo el nivel de las muertes por cáncer también aumenta. Y vemos también que la cantidad de diabéticos aumenta, la cantidad de obesidad, la cantidad de todas las enfermedades no comunicables, que le llamamos las enfermedades no transmisibles. Pero las enfermedades no transmisibles en realidad sí son transmisibles por los estilos de vida. Entonces vemos que, me hacía la pregunta también, bueno, pero en realidad quizás estamos más enfermos, pero puede ser que seamos más felices. Y tampoco. Más tasas de suicidio, más tasas de enfermedades del mundo de la mente. Entonces, por algún lado, quedarse tranquilo con eso para mí no era un escenario posible y empecé a buscar. Y la primera cosa que me doy cuenta es que no sé nada de salud. ¿Cierto? Después de 12 años de formación, la que haya sido, mi formación tradicional me llevó a saber mucho de enfermedades. Era experto en diagnosticar enfermedades. Sin embargo, de salud no sabía nada. Y ahí empecé entonces a entender que quizá el camino debiese ser hacia la salud. Y seguí buscando y empecé a combinar lo que es la evidencia disponible, pero con algo que en algún momento ustedes también están haciendo, que es con qué resuenan ustedes, que le llamo el conocimiento intuitivo, aquello que ustedes sin haberse leído nada, le hace profundo sentido, que todos ustedes lo han vivido. Y ahí generé una cosa que es una jerarquía diferente de la evidencia, donde la hacía filtrar por lo que todos nosotros sabemos, la sabiduría perenne, innata o intuitivo. ¿Y qué ocurrió? La primera revolución, porque aquí lo que vengo a entregarles son puras buenas noticias, extraordinarias noticias. La primera es que estamos viviendo una revolución del sentido común. Y claro, el sentido común, la gente dice, pero el sentido común... No, es que el sentido común esconde algo que es fundamental, que es la información que disponemos ahora
La antigua la aceptábamos sin jamás censarla. La nueva la empezamos a censar ya no de la razón, sino que efectivamente desde el plano más intuitivo. Y no hace sentido esta nueva información. Y es por eso que estamos acá. Entonces el sentido común ha pasado de ser el menos común de los sentidos a efectivamente empezar a vivenciar este sentido lindo que tiene que ver con la intuición. Y empecé a entender que por qué nos habíamos equivocado tanto. Y porque nuestro cuerpo es, y siempre ha sido, y ha contenido una realidad bioenergética. Nos estamos observando como seres separados físicos, pero absolutamente es una ilusión de nuestra mente. Nosotros tenemos cuerpos bioenergéticos, ¿cierto? Y eso lo habían dicho todas las tradiciones más antiguas, ¿cierto? Medicina tradicional china, medicina tibetana, ayurveda, antroposófica, mapuche, todas las medicinas tradicionales antiguas milenarias no habían contado de este cuerpo bioenergético, de la cual entonces las aplicaciones no solamente del mundo material, del materialismo reduccionista en que vivimos actualmente, sino que había que aproximarse también desde las versiones más bioenergéticas. Y entendemos entonces ahora que las enfermedades tienen un componente que es la información que disponen, porque cada vez que nosotros vamos viviendo, vamos entregando información. Y la información la entregamos a una matriz extracelular, que es donde habitan las células y las bacterias. Ahí están ellas viviendo, bacterias y células en una simbiosis. Es lo que querían las bacterias por lo menos. Nosotros nos equivocamos un poco, pero la idea de ellas era vivir en simbiosis. Nosotros les entregábamos el hogar y ellas nos entregaban metabolitos maravillosos. ¿Y esto dónde? En la matriz extracelular. Porque nosotros nos vemos sólidos, pero somos una vibración de células, cada una con inteligencia propia. ¿Y qué le entregamos entonces a esta matriz extracelular? Le entregamos información. Y la información entonces proviene principalmente de dos lugares más importantes, que es, aparte de la genética, que es una predisposición que traemos, un programa que hace a aquellas células susceptibles a ciertas cosas, tenemos también los nutrientes y los fitoquímicos. Y tenemos por otro lado los pensamientos y emociones. Entonces ya empezamos a meter los pensamientos. Y eso era extraño para mí porque los pensamientos eran el mundo mental y el mundo mental no tenía nada que ver con el mundo de la conciencia, con el mundo del material reduccionismo. Entonces, claro, los pensamientos y emociones estaban generando información, y no poca información, sino que 16/7. 16 horas al día, 7 días a la semana, la información está impactando no solamente en nuestras células, sino que en todas las otras células de las personas. Vamos a ver por qué. Y lamentablemente en el formato de vida occidental tradicional, centrada en los objetivos, obviamente las emociones no eran las más lindas y los nutrientes tampoco eran los mejores. Entonces empezamos a ver que nos nutríamos de una manera bastante poco higiénica y el higiene también emocional tampoco existía, sino que vivíamos los pensamientos, ¿cierto? Este caos mental en que vivimos, que han tocado todos los anteriores de estas listas, este caos mental el que genera finalmente una alteración de nuestro momentum, que es el matriz extracelular, donde están viviendo y conviviendo células y bacterias. La información ha sido tan dañina que el paso del tiempo, la capacidad autocurativa que tenían nuestras células, porque todos tienen capacidad autocurativa, ha sido mermada durante largos años. Entonces, de repente, a los 30 años que ocurre, empieza a ocurrir que empiezo a tener yo algunas enfermedades. Entonces empiezan a ocurrir las banderas rojas. Aparecen las banderas rojas y todas las banderas rojas significan enfermedades gatilladas por nuestros estilos de vida, porque la información que fuimos entregando a nuestras células y bacterias en el ambiente gatillaron banderas rojas. Entonces la célula dijo, oye, chiquillo, aquí estamos llegando con información mala, llega puro miedo, llega puro resentimiento, llega pura envidia, llega ausencia de nutrientes, llega puro alimento procesado, puro mundo animal. ¿Y qué ocurre? Que empezamos con los problemas: depresión mayor, infarto miocardio, diabetes tipo 2, fibromialgia, enfermedad autoinmune, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, la que sea. Cualquier enfermedad no comunicable, dijimos, de las 10 primeras causas de mortalidad, casi todas tienen una estrecha relación con los estilos de vida. ¿Qué hacíamos? ¿Cierto? Teníamos esta enfermedad, acudíamos al médico. Llegamos al médico, doctor, sabe que estoy con problemas, tengo una cefalea acá, y como que ando un poco en la noche, me siento el pulso, como que una cefalea acá que me duele. Y ahí, entonces nos toma la presión el médico. Usted es hipertenso, me dice. ¿Cómo, doctor, soy hipertenso? Sí, yo sabía, porque mi papá era hipertenso, así que yo sabía que estaba condenado a esta cuestión de la hipertensión. Sí, entonces lo que va a hacer usted va a tomar 50 miligramos de losartán al día. Que le vaya muy bien. Y cuando antes de irse de la consulta, te dice, y deje la sala, eso es importante, la sala. Y llega a la casa, y la casa te espera la señora, y la señora le dice, ¿cómo te fue, amor? Bien, mi amor, tengo hipertensión. Chuta. Sí, y mi amigo de la pega también tenía, así que llegaste a la pega después.
Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te fue? Bien, estoy hipertenso. Oye, también, ¿y qué tomáis tú? Enalapril. ¿Y tú? Ah, los sartán, mira que es un tema de conversación. O, o de repente el hipotiroidismo, ¿y tú cuánto estáis con 75 microgramos? Ah, yo ya llegué a 100 microgramos de Eutirox. Y así vivimos, pero no sabemos que lo que está ocurriendo son solamente epifenómenos. Son enfermedades que son originadas en el terreno. Y en el terreno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Seguí investigando y dije, chuta, nosotros finalmente, ¿qué hacemos? Somos como los plomeros. Tapamos las goteras sin saber por qué ocurren, ni de dónde provienen. Finalmente, nuestra medicina alópata es muy importante, pero tiene una versión bastante plomerística de ver la medicina, donde vamos tapando las goteras y cuando te preguntan, ¿y por qué pasa eso, doctor? Bueno, la vida es así, de algo hay que morirse, todos se enferman, fíjate las estadísticas, entonces tenemos poco sustento de por qué ocurren. Seguí buscando porque no me convencía, esta cuestión no podía ser, pues, sí, ¿cómo vamos a enfermar? Porque sí. Y empecé a entender cosas que llegué con otra respuesta, que no tiene nada que ver con la anterior, que lo que estamos viviendo es un macro cambio extraordinario. Y claro, yo me hacía sentido, pero empecé a investigar y el Club de Budapest, el Club de París, el Club de Roma, todos los intelectuales, pensadores, artistas, cineastas, pensadores, libre pensadores, afuera del mainstream, ¿cierto? Más outsider. Estos están pensando y están entendiendo lo que está ocurriendo en nosotros, es un macro cambio. Lo estamos viviendo ya. Y es por eso que estamos acá. Ahora lo entretenido que este macrocambio, y decía, sí, me hace sentido, macrocambio, bonito, sonaba hasta bonito. Claro, pero es que este no va a ser cualquier cambio. Porque lo que estamos hablando, como son cambios cuánticos, no es un cambio lineal, no es que vamos a estar aquí y vamos a estar un poquito mejor, o vamos a estar un poquito peor. No, es un cambio que va a ser bifurcado, como toda la evolución nuestra, siempre bifurcado. Cuando se llegan a estos puntos críticos, donde es insostenible que regresemos a la versión antigua, viene un cambio que es discontinuo, completamente discontinuo. Entonces la naturaleza del cambio es absolutamente sorprendente. Y eso va a ocurrir, lo estamos viviendo. Ahora lo entretenido de esto es que yo decía, ya, pero entonces, claro, ahí me hace sentido la tecnología, ¿cierto? La ciencia, pero tampoco. Porque no va a depender de los adelantos científicos ni tecnológicos. El cambio que viene va a depender de la forma de relacionarnos. Primero con nosotros mismos, desde el autoconocimiento. Y luego entonces cuando me empiezo a conocer y me empiezo a amar, empiezo a relacionarme con los demás. Y ahí me empiezo a relacionar con los animales. Y me empiezo a relacionar con la naturaleza. Y ahí, ¡pum!, viene esta interconexión. Y ese es, ojalá, el destino de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? Que estamos viendo este momento, que ya partió hace unos años atrás. Y que ustedes lo sensan porque la información que están resonando ahora es diferente a la antigua. Ya los niños no dicen, es que no quiero comer carne. Ellos dicen, no quiero animales, mamá. No como animales yo. Entonces vienen con otro sustrato de información. Entonces lo que viene ahora es esto. O nos vamos al colapso, porque es bifurcado, o nos vamos al avance, que es la evolución. Y por eso es que es importante que cada uno de ustedes entienda qué hay arriba de nosotros, cuál es la conciencia que está gobernando. A ustedes y a todos. Seguí analizando y me di cuenta, claro, que en 1905 no habían cambiado las bases que sustentan todo. No tengo nada contra Newton, extraordinario, uno de los genios más importantes, pero bueno, son 450 años atrás. Finalmente Max Planck nos dice que no solamente nosotros observamos el universo, sino que ahora nosotros participamos en su creación. Y eso que me sonaba muy extraño, cuando uno se empieza a meter ahora, eso ya permeó. Entonces partimos en la matemática, la física, la química, la biología, la geología, la psicología, y ya permeó. El problema está en que los científicos más de la corriente principal no quieren aceptarlo. Sin embargo, hay muchos otros, que están entendiendo ya que ya permeó la cuántica en el mundo de la ciencia. Entonces tenemos que entender el mundo ahora como ondas de probabilidad. Todo es probable que ocurra. La curación entonces también. Seguimos buscando y empecé a entender cositas de la cuántica. Que todo es probable, fíjense. Que depende mucho de nosotros. Entonces en un momento yo estoy mirando y de repente dejo de mirar y pasan esas cosas. Porque depende del observador. Y eso significa que nosotros estamos participando de esto. Ya no estamos completamente determinados a nada. La vida no es así porque es así. Es nosotros y su creación de acuerdo a nuestros preceptos, a nuestros condicionamientos. Entonces seguí avanzando y dije, chuta, claro, ahora entiendo esta portada. Lo que hablábamos recién. Alguien está mirando un cuadro, ¿cierto?
Está mirando un cuadro y nosotros pensamos, mira, debe estar analizándolo. No, pues él está en cualquier lado, está en la pantalla de la mente lleno de ideas, un caos mental, pensando cualquier cosa, y eso le llamamos conciencia. Pero no lo es. Esa es nuestra mente, que es la que tenemos que gobernar. Y fuimos agregando cosas ahí, entonces empezamos a entender que el aspecto fundamental actualmente para muchos científicos de alto renombre, obviamente un poquito más de la versión outsider, es la conciencia. Pero no una conciencia como que estamos separando ciencia y conciencia. De hecho, conciencia en su palabra trae ciencia. O sea, la lleva inmersa. Entonces, cuando hablamos de discurso del método, ¿cierto?, de Descartes, que separó ciencia y conciencia, ya no sirve eso. Nosotros, como los fundamentos clásicos, masa, tiempo y espacio, el fundamento principal es la conciencia. Desde ahí nos cambian todas las reglas para abajo. Porque ahora entendemos que la conciencia es la que prima. Y la primacía de la conciencia entonces nos enseña algo que es fundamental en el punto de vista de la medicina y cualquier otro campo, que es la causación descendente. ¿Qué significa esto? Término sencillo. Que cuando uno accede a niveles elevados de conciencia, no en el templo en Tailandia, en un ashram en India, un monasterio en Japón, o irse a ser un samana en la selva, no, acá, en el día a día, saliste de la casa y empezaste a trabajar en tu conciencia. Entonces empezaste a elevar tu estado conciencial y cuando se empieza a elevar empieza a impactar en los demás cuerpos bioenergéticos. ¿Cómo cuáles? Como el cuerpo supramental, donde habita la intuición, la generadora de curación o de autocuración. Luego impactamos en el cuerpo mental, donde están los pensamientos, por supuesto. Estamos viendo una era mental. Y luego en el cuerpo vital, que da la estructura, la morfogénesis al cuerpo físico, a través de las emociones. Y finalmente en el cuerpo físico. Entonces cuando íbamos al psiquiatra, ¿cierto?, con todo el cariño que le tengo a mis colegas, le preguntamos, ¿usted tiene todos los criterios del DSM-5 de depresión? Así que usted tiene depresión mayor. ¿Y por qué, doctor? Sí, lo que pasa es que en su cerebro hay unas sustancias químicas, ¿cierto?, que son los neurotransmisores, los cuales están un poquito desgastados por su estilo de vida. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es reponer esa cantidad de neurotransmisores. Una visión completamente materialista, reduccionista. ¿Qué pasa al final del día? Que después de 3 a 6 meses en los cuales mejoro mi ánimo, porque estoy metiendo un poco de molécula arriba del cerebro, veo que sigo igual. Como que va para allá no, al psiquiatra y dice, doctor, ¿sabe qué? Sí, lo que pasa es que es esperable eso, así que la sertralina de 50 vamos a ir a 100 miligramos ahora. Y efectivamente ahí como que un poquito mejor. Ahora no, pues ahora entendemos que esa aproximación no tiene sentido desde la causación descendente, porque lo que tengo que hacer yo es trabajar en los demás cuerpos, para que en forma descendente vaya trabajando conciencia, supramente, mente, vital y cuerpo físico. Y el cuerpo físico, por supuesto, que lo requiero ayudar. Por supuesto que voy a ir al médico para que me dé el puntapié inicial, ¡pum!, parte con la sertralina. Pero no vas a mejorar nada. Eres tú ahora, en el trabajo alto, ¿cierto?, de la conciencia en la cual puede acceder al estado de curación real. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nos liberamos de paradojas. Se fueron las paradojas. Porque, claro, la paradoja, claro, materialista y conciencia no pueden, son infranqueables. Eso es un abismo gigante entre medio. Ahora no. Es completamente posible porque damos cuenta de nuestra realidad bioenergética. Entonces la conciencia lo que hace finalmente, en términos muy sencillos, es tomar la información de este universo inteligente. Y no es que yo le ponga ahí inteligente porque se me ocurrió que es inteligente, es porque eso es una teoría interesantísima de la ciencia actual, que la inteligencia estaría antes de la información. Muy, muy interesante. Entonces toma la información que habita en el universo inteligente y a través de tu frecuencia vibracional. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Qué esotérico eso? Es que no es nada esotérico. Si nosotros somos frecuencia vibracional, podemos medirnos. Pero ¿de qué depende la frecuencia vibracional que tenemos? De nuestro estado de los cuerpos sutiles. Del supramental, del mental, del vital y del físico. Y el físico expresa lo que está ocurriendo en los demás cuerpos. Entonces, cuando vemos que los cuerpos que tienen que ver con el pensamiento y la emoción son lo que estaba generando las enfermedades, es ahí donde yo tengo que ir a poner la ficha, en mis pensamientos y emociones. Entonces, doctor, ¿cómo entonces? ¿Qué pasa con los jugos? No, pues es que los jugos está bien. Es el resultado del cambio de conciencia. Vamos a ver por qué. Entonces, cuando mis cuerpos bioenergéticos empiezan a contactar con el estado de conciencia a través de prácticas. Pero recuerden, no requiero ir al templo ni al ashram, requiero yo practicar. Pero que fiaca, que pereza. Sí, ese es el problema.
que esto es pega. Está bien, es gratis, pero es pega. ¿Qué pasó después entonces? Que ahora entendemos que existe una jerarquía entrelazada. Todos nosotros estamos completamente interconectados. Todos, como lo vimos en el video inicial, es una red cósmica. Nos vemos separados como gotas del océano, ¿cierto? Que se levantan con el viento y que cuando estamos arriba en el viento nos vemos separados, pero somos todos parte del mismo océano. El problema de la percepción de nuestra realidad holográfica que estamos viviendo. Y no solamente que estamos entrelazados, sino que existe el principio de no localidad cuántica. ¿Qué significa? Que mis pensamientos de aquí, de ahora, en este momento, los impactan a ustedes, pero no solamente a ustedes, sino que a todo el universo manifestado, sin tiempo y espacio. ¡Prum! Les impacto. Entonces no me interesa que sus pensamientos estén en el miedo. Yo quiero que sus pensamientos estén en la otra energía que vamos a ver cuál es, que es la más poderosa de todas, la tecnología más poderosa que disponemos y podemos acceder nosotros. Y no solamente eso, sino la interconexión cuántica, interconexión completa, independiente del tiempo y del espacio. Entonces nos viene a cambiar un poco las reglas del juego, como decía Galileo Galilei. Decía que el universo es un libro abierto, pero está escrito en matemática. Ahora vemos que como nos cambiaron las bases, tiene que permear, y ya está permeando la ciencia más del establishment, ¿cierto? Más pura, más dogmática. Le va a costar un poco entender este cambio, pero va a tener que aceptarlo porque el cambio ya ocurrió. Donde íbamos al médico, ¿cierto? Antes, y me decía, doctor, ¿qué hago? Tengo esta enfermedad. Ya, tomas esta pastilla. Eso continúa, pero esa pastilla después viene con una pregunta, ¿pero qué, doctor, y qué hago yo? Tómase la pastilla, estoy diciendo. Sí, pero ¿qué como, doctor? Coma de todo. Entonces, eso ya está ocurriendo. Estamos cuestionando un poco la estrategia terapéutica. ¿Por qué? Porque no nos hace sentido. O sea, aquí no se requiere leer ningún artículo, ni ningún paper. Es solamente resonancia. Que por eso están acá. Y ahora entendemos cosas muy interesantes, que la realidad que ustedes colapsan, en su vida, depende del background, de la conciencia, de sus preceptos, de sus memorias, de sus recuerdos, de sus condicionamientos. El problema es que toda esa matriz impuesta por la cosmovisión en que vivimos nos lleva a creer lo mismo, todos. Entonces nuestros conceptos son los mismos. La realidad entonces sigue siendo la misma, hasta que ustedes empiezan a entender que tenemos el cono azul, el cono de la realidad nuestra, el cono que está ahí en moradito, pero tenemos el cono azul, que es toda la probabilidad cuántica de realidad, toda. Sin embargo, nosotros siempre estamos colapsando en base a nuestro caminar despierto, nuestra vigilia. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de creencia. Y estos sistemas de creencia, que están impuestos a fuego desde la educación prusiana que vivimos todos nosotros, que eso va a cambiar también, por supuesto, hacemos colapsar en nuestra realidad las mismas realidades. Entonces asumimos como que la vida es así. Sin embargo, vemos que esto es un cono que se abre y de acorde a mi capacidad de cambiar mis condicionamientos, accediendo a la conciencia, yo puedo entonces contraer mi realidad completamente diferente. Una realidad que incluso puede ser la autocuración. Y no solamente eso, sino que observamos acá que en este campo cósmico, ¿cierto?, está la conciencia más compleja, que donde solamente yo puedo visualizar estos puntitos amarillos como los conceptos que yo tengo. Pero ustedes pueden crear nuevos conceptos y nuevos preceptos a través de la manipulación mental con práctica de los patrones adoctrinadores que tenemos, que son inconscientes, chiquillos. No es que ustedes no sientan como que atacados que los adoctrinaron, sino que así es la cosmovisión, son los paradigmas impuestos que nosotros los comemos enteros y jamás lo hemos dudado, salvo hasta ahora, unos años atrás, que empezamos a dudar los paradigmas que están hablándonos. ¿Qué ocurre eso entonces? Lo que nos enseña es que ahora todo es probable. Y me dicen, sí, doctor, esta cuestión es puro chanterío, ¿cómo hacer todo probable? Estaríamos todos sanos. Es que no, porque el problema es que no tengo que intencionar. Es que intenciónalo, es que tenéis que decretarlo, porque está muy en boga eso. Y está bien, sí, decreten. Pero no, esta cuestión es trabajo, si esto es serio. Acá no estamos en el misticismo esotérico de la Pachamama, acá estamos en la realidad. Y nuestra realidad requiere de práctica. Y si yo intenciono un Lamborghini, no me va a aparecer el Lamborghini jamás. Porque sería bonito, pero no me va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque esto requiere, o si no estaríamos llenos de estos casos, remisiones espontáneas. Remisiones espontáneas ustedes buscan, que significa que un cáncer, por ejemplo en este caso un linfoma de alto grado B, con una
da lo mismo, con una posibilidad de recuperación casi nula, a no ser de mecanismos alópatas tradicionales. Bueno, acá este hombre se liberó de su linfoma B sin ninguna terapia alópata. Un linfoma B de alto grado y que tenía una estructura genética bastante agresiva. Entonces ahora, esto, que para nosotros es un milagro, no tiene ningún milagro. El milagro era la visión reduccionista, donde entendíamos al cuerpo físico como una cosa completamente material. Entonces, el mundo materialista tenemos que cambiarlo ahora el enfoque, que es el enfoque bioenergético, donde ¿quién genera las energías que estás vibrando? Tus pensamientos y emociones. Y vamos entrando entonces recién a la conciencia. Entonces aquí nos liberamos de las paradojas, porque existe causación descendente. Entonces aquel cáncer ovárico etapa 4 metastásico que en 6 semanas se cura, se publica como un milagro, ¿cierto? Pero finalmente no entendemos qué ocurrió. Hubo un cambio discontinuo en la mente, discontinuo. Porque si fuese continuo tendría que esperar años en que se cure. No, esto es discontinuo. Cambio, nuevos preceptos, nuevos conceptos, lo hago real. Parece magia, pero no es magia. Es conciencia. Seguí buscando. ¿Y qué ocurrió? Que me di cuenta que no había pasado a nosotros. Efectivamente, lo que nos había pasado es que estábamos viviendo un formato de vida que nos habían impuesto socialmente. Y estábamos todos en eso. Y partimos, ¡pum! Entonces ustedes tienen que ir a hacer las cosas, a buscar los objetivos. Y partimos, y logramos los objetivos. Llegábamos arriba y decíamos, chuta, aquí están los objetivos, ¿y ahora qué toca? Tengo idea. Entonces viene la frustración y yo decía, pero llegamos arriba y empezaba a buscar la felicidad. No estaba por ningún lado porque me dijeron que ahí estaban los objetivos y lo lográbamos. Pero no llegaba. ¿Y qué ocurrió? Claro, que ahora entendí que la vida nos indicaron a que tenía que ser centrada en los objetivos para mantenernos completamente dormidos. Esa es la idea finalmente. Entonces, ¿qué hacíamos? Empezamos el checklist. Vamos estudiando, vamos trabajando, después viene el casamiento, ¿cierto? Después tenemos los hijitos, los nietos, nos enfermamos y morimos. Y ahí estamos. En algún momento de ese bucle estamos nosotros. Entonces, estamos tranquilitos, pero en algún momento de sus vidas ustedes van a decir, oye, esta cuestión está rara. No me calza aquí lo que está ocurriendo ahora. Chuta, pero como que hay una insatisfacción profunda. Como que a las 9:30 de la noche viene un suspiro, viene al lado el marido, que ya está con la baba aquí, trabaja. Pero tú estás ahí y decís, chucha, tenés los hijos acostados en la cama, el techo, la comida, comiste bien, pero hay una satisfacción profunda, que es la ausencia de conexión, porque están metidos en el rol. ¿Y el rol qué es lo que es? El objetivo. ¿Quién eres tú? La mamá de Juan, la esposa de Alberto, la hermana de Josefina, la hija de Leonor. Ya no, pero ¿quién eres tú? Bueno, eso, y bueno, yo me dedico ahí a trabajar en la medicina y... Ya, pero ¿y tú quién eres? Bueno, vivo allá en Quilicura. Porque sabemos qué decir, pues ¿qué vamos a decir? Si nos definimos por los roles. ¿Qué ocurre? Que eso te lleva a cuestionarte si esto es todo o no. Pero ¿qué ocurre ahí? La mente viene. Oye, déjate lesear, ponte a dormir. ¿Qué estáis pensando cuestiones? Tuviste un pequeño momento de destello y conexión. Pero la mente dijo, anda a comerte algo al refrigerador, anda al baño, hazte un pipí, ponte a dormir, tómate un Rivotril, haz algo. O ¿qué hacemos? O ándate el bienestar, busca un bienestar, cualquiera. Sal con los amigos, chatea, anda a comerte algo rico. Bienestar hedónico, que es nuestra carta de respaldo, para no quedarnos enganchados en aquellos momentos que te llevaban a despertar. Entonces, ese momento ingrato, que es el momento que te está tirando la conexión, lo cambio y lo permuto por un bienestar hedónico, el que sea, en lo académico, en lo laboral, en lo relacional, en lo nutricional, algo que te dé un momento de placer, eso quiero. Y ahora entendemos entonces que, claro, que Apolo tenía otra visión. Como Hedonis, que nos llevaba al bienestar hedónico, Apolo entendía que esta cuestión había que hacerlo con un bienestar que te entregara satisfacción profunda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gente que se va de las pegas porque hay un cheque asegurado a fin de mes, pero no te gustaba esa pega, no te hacía ningún sentido. Ahora entonces cambio. Se volvió loco el pato, fíjate que se fue de la pega, tenía un tremendo sueldo y ahora está ahí viviendo con su mamá. Qué buen flojo. Claro, es la visión clásica del constructo social, que hay que trabajar harto. Ahora a Apolo le interesa un bienestar que te dé significado en la vida. Y estamos llegando entonces, me averiguaba yo, la felicidad, ¿qué onda acá?
Y todos los modelos de la felicidad, de la psicología positiva, para atrás, todos, en ninguna parte se hablaba de la conciencia. Claro, entonces ahí venía el problema, que aquellos que eran felices solamente eran por encuestas que se basaban en rasgos. O sea, el extrovertido, el resiliente, ¿cierto? El chistosito, esos son felices. Y claro, y en la encuesta podría ser eso. ¿Cómo eres tú? No, eso va súper bien. Ah, él es feliz entonces. Pero no. O sea, aquel introvertido, que no es tan resiliente, que le cuestan más las cosas, ¿no puede ser feliz? Y ese es el gran cambio que viene ahora. Porque la conciencia tenía que ser inculcada. Porque la conciencia es la primacía. Ella prima por sobre el resto. Entonces me preguntaba yo si éramos seres conscientes. Y claro, todos nos dijeron, ustedes son los animales, son atómicos ustedes, son conscientes. Y no, nosotros nacemos en un formato inconsciente, puente cortado. Pese a que tenemos las estructuras cerebrales ahí en azul y en moradito, tenemos la estructura, no están los cables, chiquillos, no están. Alguna parte quedó en la evolución que nos cortaron ese cableado. Y solamente tenemos, ¿qué cosa ahora? El cerebro reptiliano, el primitivo que tenemos ahí, que va redundando ¿en qué? En la sobrevivencia. Si ese cerebro sobrevivió, con el tiempo la vía relacional en algunas especies, mamíferos y aves, generaron estas regiones anteriores que te permiten ser consciente desde el punto de vista estructural. Es más complejo, pero dejémoslo así. Entonces, ahora entendemos que nosotros nacemos con un programa ego activado. ¡Pum! Programa ego. ¿Y qué quiere el programa ego que habita en el centro del cerebro? No es que esté malo, sino que es así. Y él te lleva por dos caminos siempre. El camino del bienestar, la búsqueda del bienestar hedónico, en todos los niveles que hemos hablado, ¿cierto? Académico, laboral, relacional, nutricional. Yo quiero bienestar. Y te lleva al no dolor. Porque si algo que le carga al cerebro inconsciente es el dolor. Sin embargo, nosotros sabemos que en el proceso evolutivo álmico de todos ustedes hay momentos de bienestar y momentos de dolor. Pero yo no quiero el dolor. Entonces, ¿qué hago con el dolor? Lo administro. Y ahí vienen las personalidades. Hay quienes que lo administran, no, está todo bien, no pasa nada, y por dentro. Y lo otro que, oh, esto es terrible. Entonces, o lo surfeamos, o lo administramos, o somos las víctimas del dolor. Que es solamente eso, dolor. ¿Y qué ocurre? Como somos amigos de lo emocional por la mente, sufrimos. Ahí nace el sufrimiento. Y así vivimos en el programa ego, siempre buscando un bienestar, alejándome del dolor. Y así vivimos todos. ¿Y qué ocurre? Que al final del día siempre ese camino nos lleva a dos lugares, pero siempre. A la infelicidad y a la enfermedad. Siempre. Más allá del bienestar que hayas logrado, más allá de los objetivos que hayas logrado, no tiene nada que ver el desenlace. Siempre es la enfermedad y la infelicidad. No significa que el otro lado no te enferme, pero va a tener otra cosita, otra visión. ¿Y qué ocurre? Que de repente vienen crisis, porque las crisis son necesarias para remover los cimientos. A veces no, pero pongamos como que la crisis es necesaria. Llegó la crisis, y la crisis etimológicamente significa cambio profundo. No significa, ¡ah! No, atención, cambio profundo. Se te pone a prueba el universo pensando en ti, el universo co-creando, conspirando hacia ti, para que tú ojalá en esta crisis laboral, económica, financiera, de salud, en esta crisis que es tuya, hagas un cambio profundo. ¿Y ves qué pasa cuando hay un cambio profundo? Que el cambio profundo te lleva impagaritablemente a niveles más conectados. ¿A través de qué? De la creación de estas redes neurales que en algún momento se nos cortó. Entonces el puente cortado yo tengo que construirlo. Tengo que construirlo para acercarme a las zonas de la corteza prefrontal donde habita la decisión consciente, la visión ecuánime, la atención plena. Ahí habita. Pero para eso entonces muchas veces necesitamos de esas crisis, porque los momentos en la noche, como las 9:30, son momentos chiquititos, los voy a tapar con una cosita del refrigerador, o con un tutito, con una película, con una serie, con un chateo. Acá entonces requiero que venga la crisis. Y la crisis nos va a llevar a conocer dos cosas fundamentales, que es el amor propio. Recién ahí entonces viene el amor propio. Oh, me amo. Porque antes somos los pseudo bondadosos, ¿cierto? Ayudamos al papito, a la mamita, al hijito, al vecinito, al marido, a todo el mundo. Y usted no, yo aquí un poquito de agüita nomás y no hay que hacer mucho problema. Ese es el problema. Y esa pseudo bondad, más encima, repleta al programa ego
de más ego, porque la gente dice, oh, qué buena la señora Rosa, se pasó, como ayuda a todo el mundo, y ella está para la cagada. ¿No? Oye, si es grave, si esta cuestión es así. Entonces, ¿qué ocurre acá? Recién ahora la Rosa se pone chora. Oye, no me traigáis más a tu hijo porque yo en realidad yo quiero estar tranquilo hoy día. Hoy día me voy a dedicar a respirar, hoy día me voy a dedicar a apreciar, hoy día voy a ir a agradecer, voy a salir con... Y la hija que le trajo a su nieto dijo, ¿qué le pasó a la Rosa? Se volvió loca. Ella ahora está entendiendo que el amor propio es importante. Yo primero, yo segundo, yo tercero. El egoísmo consciente. Ya empieza entonces a ilumbrarse la conciencia. 11 minutos, vamos. Después viene la decisión consciente. Claro, porque antes yo solamente decidía en base al programa ego, que me decía que mis decisiones tienen que ser evaluadas de acuerdo al bienestar. Entonces todas las decisiones tienen que ser alejándome del dolor y buscando el bienestar. Esas son las decisiones que tomábamos antiguamente. Ahora entonces estas decisiones son conscientes y muchas veces voy a tener que decidir irme de la pega. Voy a tener que decidir separarme de la pareja. Voy a tener que decidir irme de la capital. Decisiones difíciles. ¿En base a qué? A la primacía de la conciencia, porque ahora tú eres importante. Entonces, como eres importante, vas a empezar a entender que quizás hay cosas que tengo que hacer y que tengo que transitar, porque acá el cerebro de adelante, que es el programa Yo Soy, no rehúsa el dolor, sino que lo acepta, lo entiende, lo agradece y lo utiliza para su transformación. Y ahí entonces entendemos que lo que está ocurriendo ahora es eso. Es el momento en que yo tengo que encontrar ese estado de conciencia. Y este estado de conciencia te entrega ese estado de felicidad, porque la felicidad no es impermanente. No es que un rato feliz, otro rato no. Entonces cuando le preguntaban a la gimnasta que ganó medalla de oro, ¿cierto?, en Estados Unidos, ¿y usted cómo se siente hoy día? Soy la mujer más feliz del mundo, dijo. Obvio, porque estaba en un momento de bienestar. Sin embargo, dos meses después está en una profunda depresión. Entonces no entendemos de la felicidad, porque lo que estamos viviendo son momentos impermanentes. Lo que te entrega el estado consciente es un estado, como se llama estado consciente. Y este estado consciente no es estar cagado de risa, no, es estar tranquilo, ecuánime, ni frío que me congele, ni calor que me queme. Tranquilo ante las circunstancias. Y por sobre ese estado van a transcurrir los momentos de bienestar, de dolor, de bienestar. Pero ¿qué ocurre? Que ahora los censo diferente, porque el bienestar ya no me apego a él, vamos, no me apego al bienestar, porque sé que se va a ir. Es que viene un quincho, vamos a hacer un quincho en la casa, estamos felices, y se va el quincho y está hecho el quincho. Y después hay que limpiarlo, weón. Nadie me ayuda en esta casa. Y después viene el auto. El auto tiene 3 años ya, hay que cambiarlo. Cambiemos el auto. Entonces ese momento como de cambio de auto, como que rico, estáis buscando el auto en los catálogos, y de repente lo compraste. ¡Ay, qué maravilloso! Y al tercer mes ya un auto viejo. Se fue el bienestar. Lo mismo que el dolor. ¿Sabe qué? Es que se fue una pareja mía terrible y se fue después de los 4 meses, 6 meses, chuta ya, tranquilo, no pasa nada. Pero lo entretenido es crear este estado. ¿Qué se requiere para eso? Vamos a ver qué se requiere, cómo llegamos a eso. Y ese es el problema, que tenemos una mente, un caos arriba, que lo único que quiere es que seáis amigo del lado del hedonismo. Esa mente que si no cambies nada, no creáis estas cuestiones, estos cabros que andan hablando ahora, una chantería, pero máximo, no creáis nada. La mente lo único que quiere es que no cambies nada, que te quedes en el statu quo, tranquilito, ahí, en la pseudo comodidad, ¿cierto? Estáis pasando mal, pero ahí estáis. Pero pasáis mal, pero ahí te quedáis, te gusta eso. Ahora la idea entonces es que esa mente la podemos entrenar. Y eso es lo que hablaba en las charlas anteriores. ¿Cómo entrenar esta mente para que te entregue las herramientas y sea amiga del amor propio? Donde ahora entonces desde mi amor yo puedo amar, porque si no, ¿qué hago yo? Solamente en el lado del programa ego, yo hago trueques relacionales. Ya te entrego un poquito de amor, un poquito de cariño, tú dame un poquito de plata, y ahí vamos. Ahí estamos, entregando. Es un trueque finalmente, chiquillos. Entonces, la idea de esta evolución que está ocurriendo es pasar del S2O, que es el Service to Others, servicio a otros. Ese es como lo que viene ahora. Y pasar del STS, que es Service to Self, servicio a mí mismo. Ese formato antiguo, entonces, que tiene un nivel de densidad conciencial un poco más baja que cuando uno empieza a enfocarse en el a servir a otros. Eso va a empezar a ocurrir y es muy bonito, de forma natural. Ya, pero ¿cuál es el desafío? Entonces, este es el desafío. Pasar de un aspecto completamente individualizado, individualista, donde el individuo es lo importante, que está basado en el egoísmo, principios hedónicos,
¿cierto? Conducidos por el placer, donde el estado de felicidad es fluctuante, a pasar a esto, donde la persona es importante, el ser, donde practico, donde acciono la vida, donde tengo una sabiduría que me permiten a doblegar al individuo y empezar a meterme con un estado vibracional diferente. ¿Qué te lleva a tener un estado durable de felicidad? ¿Cómo estado? Y pasamos del oso egocentrado al búho sabio. Y eso es un viaje que todos, o lo hacen en esta, o en la próxima, on again, o en la próxima, y así. Pero es que está tan rico ahora el ambiente para hacerlo que, por eso que me emociona. Entonces, ahora, ¿podemos dejar el automatismo? 6 minutos. Sí podemos. Podemos, absolutamente, ser zombie autómata. Si ya lo hemos sido, ¿qué toca ahora? Estudiar, trabajar, pareja, casarme, hijo, nieto. Me muero, me enfermé. Eso fue. ¡Ay, que fue bonita la vida! Linda. Claro, porque son enfocados afuera. Ahora viene, lo que decían todos los maestros, aquí no está con una religión, es todos hablando de lo mismo, una tecnología que vamos a descubrir al final. ¿Cuál es? ¿Qué hacemos? Bueno, muchos papers y artículos han mostrado que el neurofeedback, que la meditación técnica contemplativa, medicina mente-cuerpo, todas nos llevan a lo mismo. A regular el cuerpo físico a través de los cuerpos mental, supramental, mental, vital y físico. Ahí entonces tenemos las tremendas herramientas de beneficio a nuestra salud. Pero no es tan fácil, vamos a ver por qué. Entonces vemos acá cómo la atención a la respiración, lo que hablaba Leo, la atención a la respiración genera ya nuevas activaciones de redes neurales que están apagadas. Y si a eso le aplicamos más encima meditación, vemos lo mismo, aumentan estas zonas. Vemos en meditadores poderosos, por ejemplo, lo que ocurre con su vibración, con la frecuencia que emiten en forma electromagnética analizados por electroencefalograma. Cada nosotros en estado de vigilia o de sueño tenemos ciertas ondas que vamos registrando en el electroencefalograma. Cuando hay meditación, lo que ocurre en el cerebro es una activación máxima del cerebro. Imaginémonos que delta y teta son las frecuencias más bajas cuando está durmiendo, ¿ya? Delta y teta. Alfa y gamma están en vigilia. Perdón, alfa y beta. Y gamma, solamente poquitas personas acceden a gamma, que es la de mayor frecuencia. Estamos hablando que sobre 50 Hz de frecuencia, incluso meditadores han llegado a 300 Hz de frecuencia. ¿Qué ocurre? Que no se activa una zona, se activan múltiples zonas conductuales, emocionales, cognitivas, nésicas, todas al unísono y sin ninguna conexión entre ellas aparente. ¿Generando qué? Generando un estado de interconexión donde lo que estoy creando es redes nuevas de plasticidad, comunicando ambos hemisferios. ¿Para qué? Para llevarte a la visión interconectada después de un estado de meditación que todos lo van a sentir. Una vez que mediten, todos van a quedar metidos como un estado de interconexión, lo que hablaba el Sergio, como un estado de wow, estamos todos unidos. Eso ocurre solamente a través de técnicas contemplativas, en este caso meditación. Y vemos que podemos hacer cosas más sencillas, 4 minutos, más sencillas. Por ejemplo, detenernos, me detengo. Luego, ¿qué hago? Aprecio. Luego, ¿qué hago? Agradezco. Luego, acepto. Y luego descanso. El Da'at. El Da'at entonces nos entrega herramientas que podemos utilizar en el día a día para ir modulando esta red neural y empezar a crear estas redes que me van a llegar a contactar con el estado de conciencia consciente. Pero tengo que practicarlo. Porque no es que estamos en la era de Acuario, entonces no, si hoy día vamos a despertar todos chiquillos, esta cuestión está muy... No, esto hay que trabajarlo, esto se practica. ¿Y qué ocurre entonces? Que lo pueden utilizar este mantra en familia, en reconexión, donde juntos van creando esto. ¿Para qué? Para que vivan la interconexión cuántica desde su primer entorno hacia el resto. Entonces, eso lo podemos hacer en familia, mientras cocinamos juntos. Lo podemos hacer cuando vamos a un lugar de naturaleza. ¿Y eso qué va generando? Que vayamos metiendo más fuerza al conejo saludable y al búho sabio para finalmente cambiar mi circuito de recompensa hedónico a un circuito de recompensa eudaimónico, saludable, con significado, con propósito, con satisfacción. ¿Y lo podemos lograr? Claro que sí. Y cuando empecemos a acceder a eso, a través de práctica, fácil, contemplación, apreciación, gratitud, aceptación. No existe ninguna chance de curarnos de nada si es que no hay aceptación. Aceptación. Mientras más desarrollamos el proceso de atención,
la concentración y la conciencia empieza a dirigirte ciertas cosas, que es la visión ecuánime. Te liberas del juicio, del dualismo. Ya aparece ese estado compasivo, después de pasar por la empatía cognitiva, empatía emocional, la compasión, donde ya no requieres voluntad, pero tienes que pasar por el camino de la voluntad, donde llega el gallo y te dice unas cuestiones terribles y tú tienes que aguantarlo. Aceptas, porque sabes que lo que hay detrás no es que sea malo, es inconsciente nomás, como todos. Pero ¿qué vas a poder entregarle tú? Tu templanza, ecuanimidad. ¿Qué vibración estás entregando? De amor. ¿Qué ocurre después? Seguimos avanzando. Y empezamos a entender lo que ocurre con una vida con sentido. Y esta vida con sentido, luego ¿qué ocurre? Aparece el propósito. ¿El propósito? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es el propósito? Sí, que tú tienes un propósito. Como en los hijos. No. Un propósito. Que no tiene que ver con tus roles. El propósito de tu existencia. ¿Por qué? Porque va de la mano con la tercera característica, que es la certeza de trascendencia. Pero certeza. Ya no hay creencia, fíjense, ya no hay creencia. Acá hay certeza, porque tú sabes todo esto. Certeza de trascendencia. Y como sabes, hay certeza de trascendencia, sabes que eres eterno. ¿Qué ocurre ahí? Se aniquila el miedo. No hay miedo. Y ocurre lo que más lindo que es la necesidad de aportar a la humanidad. ¿Cómo tú aportas? De tu vereda. Cada uno con su vereda diferente, aportando. ¿Qué es eso entonces? La conciencia cuántica. ¿Y cuál es la energía que engloba? La energía del amor. La tecnología más poderosa que actualmente está estudiada es esta tecnología, esta frecuencia vibracional, que es la que se antepone a la del miedo. ¿Dónde estamos todos todavía? En el miedo. Incertidumbre, apego, ira, enojo, tristeza, envidia, taca, tiki, tucu. Ahí estamos. Para llegar entonces acá no es que hoy día sé qué voy a hacer. No. La intención es bonita, pero no se queden con eso. Esto hay que trabajarlo día a día. Con estados contemplativos, con mente-cuerpo, con aceptación, con gratitud. ¿Para qué? Para llegar a la medicina de la conciencia. ¿Qué es esto entonces? Me quedan 12 segundos. Tendré 2 minutitos más, por favor. 2 minutos, si no quedamos ahí, te imaginas. ¿Ahí quedamos ahí? Bueno, hasta ahí, no. No, súper sencillo. ¿El paraguas engloba qué cosa? Por supuesto, medicina alópata. Por supuesto. Pero la medicina alópata, ¿qué nos entrega? Compramos tiempo, pues, chiquillos. Eso estamos haciendo. Compramos tiempo. Ya. ¿Tiempo para qué? Para trabajar. No para irse para la casa y estoy con la pastilla, así que estoy listo. No. Ahí parte el proceso. Compro tiempo, por ejemplo, en cáncer. ¿Qué hacemos en la alopatía? 5 cosas. Hace 40 años. Quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y cirugía. Y está bien. Eso es lo que aporta este bracito de la medicina alópata al cuerpo físico. Eso aporta. Muy bien. ¿Necesario? Sí. ¿Insuficiente? Absolutamente insuficiente. Pero absolutamente. Pero no está malo. Es lo que aporta al cuerpo físico. ¿Me entienden? Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Medicina complementaria. El boom de la medicina complementaria. Todos son complementos. Un complemento, otro complementito. Todos son complementos. Y muy bonito, pero son complementos. Medicina relacional china, ayurveda, antroposófica, energética, toque cuántico, vibracional, tacatá, tucutú, fitoterapia. Todos muy necesarios. ¿Hacen la pega? No. Te complementan lo que le empezó a faltar a la alopatía. Pero tampoco hacer la pega por ti sería súper fácil, ¿cierto? No, es que yo encontré unas cuestiones acá, te las tomáis y listo. Es infantil pensar eso. Lo que sí puede ocurrir es que como a medida tú empiezas a ser más consciente, porque estás trabajando en crear estas redes neurales, en lo que se llama la neuroplasticidad dependiente de la experiencia, que yo empiezo entonces a vivir en los juicios, a aceptar más, a empatizar más, a amarme más. Y como me amo más, cambio entonces ciertas cosas. Hago un higiene físico, por ejemplo, una higiene nutricional. Mira qué interesante, una higiene emocional y espiritual. Una higiene ambiental, donde está el laboral, el domiciliario, el relacional. En lo higiene, entonces, está la pega. Ahí, la pega. El lunes, el martes, el miércoles. ¿Qué ocurre, doctor? Yo no creo en una de estas cuestiones. Usted, yo lo he visto en la tele, pero usted chanta igual que todos. ¿Por qué? Porque usted me dice que hay que hacer estas cosas. Y le digo, ¿por qué me dice eso, señora? Sí, porque los lunes yo hago biomagnetismo. Los martes, fitoterapia. Los miércoles, magnetoterapia. Después me hago reiki. Después me hago acupuntura. Después me inyecto el lagarto Juancho. Después me pongo... Porque todo es anticáncer. ¿Sabes qué está eso? Todo es anticáncer. Y yo le digo, pero usted, señora, ¿qué hace? Le estoy diciendo, pues, doctor, el lunes hago esto, el martes. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que es tan peligroso. Porque finalmente lo que hay detrás es una tercerización. Cambié de tercerizar en el médico alópata por tercerizar en múltiples terapeutas. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso?
ansia. Entonces está bien los complementos, pero tienes que elegirlos, pero que te permitan hacer la pega. La pega se hace acá, en el día a día, en cómo te levantas, cómo respiras, cómo te alimentas, cómo intencionas, cómo te relacionas. Ahí está la pega linda, porque esa es la que tiene que ver con la causación descendente que hablamos al principio, conciencia hacia abajo. El resto te va a aportar al cuerpo vital, ¿cierto? Acupuntura, por ejemplo, específicamente al cuerpo vital, que va a modificar, ¿cierto?, lo que se llama la morfogénesis de tu cuerpo físico. Pero la ansia, ¿qué lleva implícito? Siempre miedo, siempre. La ansia es miedo. ¿Y el miedo qué es lo que es? El miedo es enfermedad. ¿Por qué? Porque todavía, aunque estén muy choras con mis terapias, todavía lo que hay es el programa ego dominándote. El programa ego que te está llevando. Entonces, ¿qué hago yo? Hago lo que me dijo la vecina, hago lo que me dijo el otro, y voy para allá el lunes, entonces me tomo la cuestión. Pasa para acá. Oh, que está mala esta cuestión. En ningún momento paro, porque hay pura ansiedad. Una búsqueda frenética de la curación. Y la búsqueda frenética lo único que asume es no hay aceptación genuina. Como no hay aceptación, tampoco menos hay gratitud. Como no hay gratitud, solamente ansío. Y la ansia es el origen del sufrimiento. Entonces, lo que ocurre es que podríamos entrar allá. Si soy consciente entonces, y creo estas redes neurales nuevas en la conciencia, vive el amor propio. Y el amor propio, entonces, ¿qué te va a decir? El amor propio te dice, tienes que cambiar profundamente esta cuestión. Hay cambios profundos que hacer en tu vida, que tienen que ver la forma en que vives. Aunque te tomes todos los productos que te han mostrado. Los productos ayudan, pero no hacen la pega por ti. Entonces, ¿qué pasa ahora entonces si el amor propio me condiciona, me empuja, porque no tampoco va a hacer la pega? Una vez que tú seas consciente, la conciencia que te entrega el empuje de la primacía, que es la voluntad genuina del amor que te tienes. Pero tú tienes que hacer la pega, y la pega casi siempre es dolorosa. Fíjense, casi siempre. Al principio. Y luego viene entonces la posibilidad potencial, porque vivimos que de estado de conciencia vivo en un mundo de probabilidades cuánticas. Y si las probabilidades cuánticas que están ahí, yo las puedo colapsar de acuerdo a mi frecuencia vibracional, esa probabilidad cuántica puede ser la curación, pero puede que no. Porque me decían, oye, entonces cuando tú eres consciente siempre vas a estar sano. No, eso va a depender de tu proceso evolutivo álmico. Lo que sí te asegura el estado de conciencia es la felicidad. Estés o no estés enfermo. Y te entrega la posibilidad de generar autocuración. Entonces, ¿por qué? Porque viene el programa Yo Soy. Yo me amo. Yo me amo, entonces yo hago los cambios necesarios que considero que son adecuados. ¿Para qué? Para estar feliz. Y si esa felicidad va de la mano con la salud, maravilloso. Si no, hay que pasar de curso. Y ahí entonces tenemos los movimientos armónicos, nutrición funcional, son algunas cosas que uno debería cambiar. Solamente podemos hacerlo del programa Yo Soy. Del programa Ego, lo único que vamos a tener es una búsqueda frenética de la curación con resultados bastante pobres. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Un regalito para ti. Gracias, compadre. El mandala para ti con tu nombre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, chiquillos. De verdad, gracias. Y un último mensaje. El potencial que esconden ustedes es asombroso. Por favor, empiecen a practicarlo. Al principio es flojera, pereza, dolor. Luego es inimaginable. Así que vamos a hacer la pega. Que esté muy bien. Chao. Así termina la charla de Rodolfo Neira. Los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Somos MCA Radio, mente, cuerpo y alma.